Dios les bendiga, queridas hermanas. Bueno, seguimos con el estudio del fruto del Espíritu de Gálatas 5:20, que nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y hoy vamos a estar en la paz. Ya hemos estado tratando el amor, el gozo, y hoy vamos a ver la paz. Entonces, para empezar con el estudio hablando de la paz, lo más importante es que Jesús es el príncipe de paz. Eso lo tenemos que tener muy claro y disfrutar de eso, porque el fin de nuestra vida es hacernos semejante a Cristo, ¿verdad? Y a Él es llamado el príncipe de paz. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, está hablando del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quizás sea porque cuando vino como niño, aunque los magos buscaban el rey de los judíos, él no había venido en ese momento a reinar, ¿verdad? Ahora sí que va a venir a reinar cuando él vuelva como rey de reyes. Y en este momento él reina, ¿verdad? Y por la eternidad ha reinado. Pero vino en ese momento como el príncipe y vino como el príncipe de paz. Los ángeles anunciaron también eso. Gloria a Dios en las alturas, le dijeron a los pastores, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, en Lucas 2:14. Ellos anunciaban que había venido la paz verdadera, ¿verdad? Él tuvo que exponerse a una terrible violencia y a la muerte, el Señor Jesucristo, para lograr nuestra paz. Eso lo tenemos en Isaías 53:5. Cuando dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor tuvo que sufrir lo indecible para que nosotros tuviéramos paz con Dios, y será importante, ¿verdad? Por medio de él, dice Colosenses 1:20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, como aquellos sacrificios en el Levítico que buscaban, el ser humano buscaba tener paz con Dios, pero de una forma muchísimo más sublime, ¿verdad? Porque de una vez, un solo sacrificio, Él hizo la paz con nosotros. El que cree, ¿verdad? El que cree en el Señor tiene la paz verdadera. Dice en Efesios 2:14-16, hablando del pueblo judío y el pueblo gentil, que iban a formar un solo pueblo, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Podríamos leer tantos textos, pero lo que sí nos queda bien claro es que Él es un Dios de paz. Él ama la paz. Porque Jesús dijo, Él mismo dijo, que Él tenía una paz que el mundo no da. O sea, hay dos paz. La paz que da el mundo, que es como un espejismo, una persona sedienta que va por el desierto y ve un oasis a lo lejos, pero se va animado, muy animado en el camino, pero cuando llega no hay ningún oasis. Esa es la paz del mundo. Pero la paz de Dios es una paz verdadera, que cuando llegas hay el oasis. Entonces estás basando tu vida en cosas verdaderas. Por eso es tan diferente en la palabra de Dios, en lo que Él dice, ¿verdad? Eso es totalmente diferente. El mundo te puede dar muchas ideas. De hecho, todo este movimiento de la nueva era, que siempre hablan de la paz y que abraces los árboles, que te quedes en vacío la mente, que no pienses, que te alejes de la gente tóxica. Bueno, tantas cosas que ellos pueden decir que la mayoría de las veces no tienen ningún sentido porque no solucionan el problema real de la persona ni le llevan a un camino real
donde se puede realmente apoyar, esa es la paz del mundo, o la paz supuestamente que las personas encuentran cuando a lo mejor tienen dinero en el banco o cuando todo les va bien, pero es tan diferente. La paz del Señor puede reinar en nuestro corazón, gobernar nuestro corazón, aún estando en medio de una tormenta, como esos pajaritos que cantan en una rama de un árbol cuando hay una tormenta alrededor, ¿verdad? Así que solo en Jesús hay verdadera paz. El Señor dijo en su palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5.1. Eso es lo más grande que le puede pasar a un ser humano. Si tú me estás escuchando, nunca has arreglado tu problema del pecado con el Señor, hazlo ya, porque si no tienes esa paz que te justifica el Señor por medio de la fe delante de Él, porque Él te ha redimido y ha perdonado tus pecados, entonces te espera la condenación. Entonces cualquier paz que tú te acojas va a ser ficticia. Lo más importante es que tengas paz con Dios, que sepas que cuando te encuentres con Él está tu nombre escrito en el libro de la vida, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Vieron cómo es una paz diferente a la del mundo? Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En Juan 14:27. Luego en 16:33 también de Juan dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Él no nos engañó. Es verdad, en el mundo tenemos aflicción. Pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Él puede todo darle la vuelta para bien. Él puede ayudarnos a vencer lo que sea. Él puede ayudarnos a soportar lo que sea, porque Él venció todas esas cosas. Entonces, confiemos. Dejemos que esa paz del Señor gobierne nuestro corazón. Mateo 5, ¿se acuerdan las bienaventuranzas, no? Las bienaventuranzas tienen una armonía tremenda con el amor ágape que hay en 1 Corintios 13. Me encanta si estudiamos cada punto. Pero bueno, hoy nos vamos a detener solamente en ese versículo que nos llama mucho la atención, ¿verdad? Que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificador ya es diferente, ya no es solamente que tienes paz en el corazón, sino tú tratas a otros de una manera que haya paz. Tú traes paz donde tú estás, tú traes calma a tu alrededor, tú logras la paz en otras personas y eso es muy especial porque el que es así, dice el Señor, dichoso porque será llamado hijo de Dios. O sea que yo creo que si somos hijos de Dios tenemos que ser todos pacificadores, ¿verdad? Para hacernos como Cristo, semejantes a Cristo. Como estábamos hablando con las hermanas el otro día en la reunión, el Señor Jesucristo habla con dureza a aquellos fariseos incrédulos que no creían en Él, porque hubieron otros fariseos que sí creyeron en Él, ¿no? Como Saulo de Tarso y otros que dice que creyeron. Pero aquellos duros fariseos que eran incrédulos y no querían creer en el Señor les habla duro, con la verdad, pero desde un corazón pacífico, porque el Señor era el príncipe de paz. Qué diferente es cuando tú reprendes o exhortas o disciplinas a alguien y le dices la verdad, pero desde un corazón en paz. Es muy diferente, después lo vamos a ver más adelante, cuando tu corazón no está en paz, haces daño, destruyes. Cuando Jesús muestra aparentemente un poco de violencia, vamos a decir así, en el templo, porque toma el látigo y saca a todos y tira las mesas. En realidad el Señor estaba poniendo en orden aquella casa de su padre, porque en ese momento las mujeres judías estaban limpiando sus casas
y lo siguen haciendo hasta hoy en día, en 3 o 4 o 5 días antes de Pesaj, hacen limpieza general, sacan todo lo que es levadura, polvo, limpian, hacen limpieza muy profunda. Y el Señor pues se fue a la casa del Padre y les mostró que lo que estaban haciendo era tremendo, porque el amor no se goza en la injusticia, dice 1 Corintios 13. Entonces él no se podía quedar tranquilo y dejar pasar que estaban haciéndole creer a su pueblo que cuando venían al templo solo podían ofrecer los animales que ellos les vendían en el templo, cuando el Levítico decía que podían traer un animal de su casa. Entonces eso era engañar para hacer negocio. Y el Señor hizo eso al principio de su ministerio en la primera Pascua. En la del medio no sabemos si lo volvió a hacer o es que ellos habían hecho caso y ya no lo hacían, pero en la tercera volvieron a hacer de nuevo ese negocio y el Señor fue otra vez a reprenderles y a limpiar el templo. Pero vemos en momentos, ese fue un momento puntual, pero vemos en toda la vida del Señor el ejemplo que Él fue de mansedumbre y de paz, como por ejemplo cuando le dice a Pedro en el huerto y que no use su espada. Cuando le dicen que ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo sobre estos que no te han recibido? Y el Señor dice, no sabéis de qué espíritu sois. Yo me quiero parecer a Jesús. Él era grande en misericordia, paciente al máximo, cuando Él siendo Dios tenía toda la libertad para juzgar y hacer y castigar, pero el Señor era el príncipe de paz. Después, siguiendo en el punto 5 que tenemos en las notas, el fruto del Espíritu en un Hijo de Dios refleja esa paz, ¿verdad? La paz de Cristo, porque esa es la idea, ¿no? De que seamos como Cristo. Entonces el fruto del Espíritu Santo en nosotros tiene que ser el Señor Jesucristo a través de nosotros, ¿verdad? Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que lo vamos a estar estudiando esos otros detalles del fruto del Espíritu. Y el fruto de justicia se siembra en paz, dice Santiago 3:18, para aquellos que hacen la paz. Considera al íntegro, dice el Salmo 37:37, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Siempre el Señor hablando de la paz y del hombre o la mujer que tienen paz y que dan paz a otros como algo que a Dios le agrada y glorifica a Dios, ¿verdad? Hay otro texto más que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 52:7. Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Tenemos en el Nuevo Testamento, 1 Pedro 3:11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué paz tan grande que es cuando uno descansa en el Señor. A veces somos nosotros los que somos heridos o hemos sido tratados con injusticia, pero qué descanso que da cuando sabemos que el Señor es el que va a castigar o no, o va a disciplinar o lo que sea. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Él tiene su manera de hacerle entender a las personas las cosas, ¿verdad? No somos nosotros que tenemos que ir haciendo eso por el mundo. No es nuestro llamado del Señor. No pega nada en el cristianismo, una inquisición, unas cruzadas, ¿verdad? Nunca el Señor Jesucristo llamó a sus seguidores a esas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo apagamos la paz de Dios en nosotros? Porque podemos apagarla, tristemente. La tenemos porque el Señor nos la ha dado, pero dice el Señor, no apaguéis al Espíritu, y lo podemos apagar con nuestra carnalidad, ¿verdad? Una de las cosas es no tener una relación íntima y frecuente con el Señor.
porque claro, dice en Juan 15, si podéis leer todo el capítulo, del 1 al 5 sobre todo, dice que Él es la vid verdadera y que no podemos vivir sin Él. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces sí que podemos hacer muchísimas cosas. Yo por años pensé, qué raro lo que dice este versículo, porque yo puedo hacer muchas cosas. De hecho, no paro en todo el día, porque tenía los niños pequeños, me acuerdo en aquel tiempo, no paraba. Pero un día me di cuenta, claro, yo no puedo hacer nada que valga la pena, que tenga un alcance eterno, si lo hago sin buscar la guía del Señor, sin buscar su sabiduría, sin encomendar mi vida al Señor cada día. Entonces yo puedo ir para un lado o para otro, pero no hago las cosas en el espíritu, las hago en la carne, ¿verdad? Entonces por eso no podemos hacer nada separados de Jesús. Y esa es una manera que podemos apagar la paz en nuestro corazón, no teniendo esa comunión íntima y personal frecuente con el Señor. Cuando hay pecado sin confesar, no hay arrepentimiento. Por ejemplo, hemos pecado, no queremos confesarlo porque no nos hemos arrepentido, no buscamos el perdón de Dios. Eso también nos quita la paz, porque estamos mal con el Señor, ¿verdad? Cuando hay rencor y falta de perdón hacia otros, eso es muy importante que tenemos que arreglar en nuestra vida. Eso nos quita la paz. Los celos, la envidia, la falta de misericordia, porque eso nos trae malos pensamientos. Eso nos quita la paz. Tomamos malas decisiones sin tener en cuenta la voluntad de Dios o sus consejos. Eso es muy importante porque a veces pensamos, ay, son pruebas del Señor, pero muchas veces no son pruebas del Señor, son malas decisiones que hemos tomado y entonces nos encontramos en situaciones que nos quitan la paz. Tenemos que arreglar eso, ¿verdad? O dudamos de lo que Él dice, de sus promesas, pensamos que a nosotros no, esa promesa no nos sirve para, no podemos pensar así, porque las promesas del Señor tienen que ser nuestra ancla, donde nosotros nos apoyamos, donde nosotros nos aferramos para seguir confiando en el Señor y tener paz en nuestro corazón. Ahora, ¿qué consecuencias sufrimos por apagar la paz de Dios en nosotros? ¿Se puede un cristiano vivir sin paz? O sea, somos humanos, ¿verdad? Y muchas veces podemos estar con afán o podemos tener momentos de pánico o momentos de miedo o momentos de desesperación. Por supuesto, tenemos a un Elías que estaba deprimido en una cueva. O sea, somos humanos, pero eso tienen que ser momentos puntuales, ¿verdad? Pero no vivir en ese estado, porque puede pasar que una persona viva todo el tiempo, o sea, en ese estado, y eso puede ser que sea porque no tiene al Espíritu de Dios, nunca ha creído realmente en el Señor y el Espíritu Santo no mora en su corazón, porque es muy extraño que siendo un hijo de Dios no viva controlado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en él. ¿Qué consecuencias? Pues que tengamos miedo, ansiedad, afán, ataques de pánico, ira, porque si no hemos perdonado, por ejemplo, o estamos mal, con malos pensamientos, podemos tener todas esas cosas, tristeza, desánimo, depresión, incredulidad, podemos provocar o ser violentos hacia otros, tener una actitud siempre de victimismo, incluso enfermedades físicas. Hasta la Biblia lo dice, que nos puede afectar nuestra salud, porque el estrés afecta a la salud. Entonces, si no vivimos en paz, eso nos puede incluso enfermar físicamente. Y bueno, y no somos de bendición ni aliento para los que nos rodean. Eso ni que hablar, ¿verdad? Ahora, hay un texto muy importante en la palabra de Dios que dice, Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Está hablando de la relación de los hermanos en una iglesia, pero eso lo podemos aplicar a todas las relaciones humanas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? En familia, compañeros. Dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Nos tiene que dominar esa paz, no nosotros con nuestra carnalidad, con nuestros malos pensamientos o dejando que el diablo nos ponga malos pensamientos, apague esa paz. El Señor quiere vernos así, quiere vernos en paz, que vivamos en paz. Ahora, vamos a ir a lo práctico. Para que gobierne la paz de Dios en nuestro corazón y domine nuestro corazón, hay unas condiciones. Por ejemplo, tenemos que conocer la palabra de Dios, porque si no conocemos la palabra de Dios, ¿de qué nos vamos a aferrar para tener paz? O sea, la palabra del Señor es la que nos alimenta, la que cambia nuestros pensamientos. Cuando nos vienen pensamientos malos, negativos, pensamientos que no son de Dios o ataques del enemigo, la palabra de Dios, como hizo Jesús en la tentación del diablo, es la que va a contrarrestar esos pensamientos, porque está muy ligado la paz con los pensamientos, como habíamos dicho también, el amor, el gozo, todas esas áreas del fruto del Espíritu está totalmente unido a los pensamientos, ¿verdad? Entonces, conocer la palabra de Dios, tenemos que leerla, tenemos que memorizarla, si no, difícil que nos vaya a venir a la mente su palabra, la palabra de Dios para darnos paz y calma, ¿verdad? Creerle a Dios, porque si leemos la palabra de Dios pero no le creemos, entonces no nos va a ayudar. Y la tercera cosa, examinar nuestro corazón y nuestra vida, porque el Señor nos tiene que mostrar por qué no tenemos paz. Yo te pregunto, que me estás escuchando, ¿estás en esa situación que no tienes paz? Examínate, porque es muy importante. Dice el Salmo 139, el rey David dice en el versículo 23-24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso es muy importante. Señor, examíname. Si yo no me doy cuenta qué es lo que me está pasando, estoy pensando y pensando, ¿por qué será que yo no tengo paz y estoy así? Bueno, si son cosas reales, pues vamos a ocuparnos de esas cosas, porque a lo mejor necesitas ayuda, a lo mejor necesitas arrepentirte, a lo mejor necesitas ir a pedirle perdón a alguien, a lo mejor necesitas perdonar, porque a lo mejor estás siempre bajo un sufrimiento, algo que te pasó en el pasado o injusticias que te hicieron y nunca terminas de estar en paz. O tienes siempre miedo, inseguridad. Todo eso el Señor te lo puede mostrar. De hecho, otra de las cosas es pedir sabiduría al Señor. Santiago 1.5 dice, cuando estemos en pruebas, se está hablando de las pruebas, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y antes había dicho que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces puede ser una prueba del Señor, como puede ser algo que estamos viviendo en consecuencia de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, pero es factible este versículo para todas esas cosas. Pidamos sabiduría al Señor, que Él nos ayude primero a saber por qué no tenemos paz, por qué la paz del Señor la pagamos con nuestros malos pensamientos. Y la segunda cosa, ¿qué debemos hacer? Porque a lo mejor tenemos que hacer algo que es de nuestra responsabilidad, ¿verdad? En Filipenses 4:6-7 nos dice un versículo que es tan conocido, pero una verdad tan grande, que debemos llevar la carga al Señor en oración y descansar en Él. No como esa persona que iba con tremenda carga y alguien le hizo subir a un carro y se siguió con la carga en la espalda
y le tuvieron que decir, baja la carga si quieres en el carro, porque la sigues llevando sobre tu espalda. Y a veces somos así, realmente dejar la carga en el Señor y descansar en Él. Y yo no les estoy diciendo esto porque yo siempre lo hago. A mí muchas veces me pasa, le dejo la carga al Señor, pero sigo preocupándome y sin paz. Entonces tengo que volver a pedirle perdón, Señor, porque te acabo de dejar toda mi carga y sigo preocupada y no tengo paz. Y eso no puede ser. Yo tengo que descansar en el Señor, que Él sí se va a ocupar de eso, que yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque no hay ninguna paz que pueda superar a esa paz maravillosa de Dios. Eso es un paréntesis que les hago yo, ¿verdad? El versículo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, los pensamientos siempre unidos con el fruto del Espíritu. Tiene mucho que ver lo que pensamos. De hecho, es digamos, la raíz de muchas cosas. Pues hace muchos años, me acuerdo, Manolo explicaba a mi esposo que este versículo en el original habla de que ese guardará vuestros corazones es un término que se usa en la batalla, es como un soldado armado alrededor haciendo guardia, o sea, guardando nuestro corazón alrededor para que no volvamos a caer, guarda nuestro corazón, para que estemos bien, ¿verdad? Después es muy importante, como decíamos antes, reparar o arreglar lo que sea necesario de nuestra parte. No quedamos solo ahí, ¿verdad? Arrepentirnos, si tenemos que confesar un pecado, confesarlo, poner nuestra mente en sintonía con Dios, pensar como Dios, tratar de reparar lo que hemos hecho mal. A lo mejor nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que ir hacia una persona, tenemos que reparar eso que hemos arruinado, que nos tiene sin paz, perdonar si a lo mejor es algo que debemos perdonar, descansar dejando a Dios la venganza, la justicia, los cambios en otras personas, porque no podemos cambiar a la gente. A veces nos llenamos de nervios y de angustia porque quisiéramos que esa persona sea de otra manera, pero nosotros no podemos cambiar a las personas. Entonces debemos de descansar en el Señor, ¿verdad? Les dejo por último con unas promesas. Hay tantas promesas en la Biblia. Estaríamos días buscando y os animo a que cada vez que encontréis una de esas promesas la subrayéis en la palabra del Señor para que no os olvidéis. Pero hay unas que son muy claras. Por ejemplo, en Jeremías 29:11, ¿qué dice el Señor? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor se lo estaba diciendo a Israel, a su pueblo. Imagínense si no se lo va a decir a sus hijos, a su iglesia. Él es así, ese es su corazón. Nunca el Señor va a tener pensamientos de mal hacia nosotros, ¿verdad? A veces hay personas que piensan que el Señor está esperando a ver oportunidad, a ver si nos puede hacer algo para que suframos y vayamos siempre llorando por la vida, pero no es así. El Señor, si alguna vez nos manda una prueba, es para que avancemos y para que crezcamos y para que aprendamos, pero nunca va a ser para nuestro mal o para destruirnos. De hecho, antes estuvimos leyendo que la paz de Dios gobierne vuestro corazón. Entonces el Señor quiere que vivamos en paz. Eso es muy importante. Juan 16:33 dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Qué corazón, qué
Qué amor tan grande el del Señor. Y bueno, y para terminar les dejo una tarea, que lean el Salmo 4 que escribió el rey David cuando estaba pasando un tiempo muy difícil en su vida y vean cómo él veía a los demás, las injusticias que le habían hecho, cómo sus enemigos parecía que no pasaba nada, estaban mejor que él y él podía haberse quedado como confundido y como pensando, entonces, ¿qué pasa acá? ¿A mí el Señor no me ama o qué? Porque supuestamente tendría que estar castigando a todos los que me han querido hacer tanto daño, sin embargo, todos están tan bien. Pero no, en lugar de pensar eso, que eso es muy importante y debería de ser nuestra decisión siempre en nuestra vida, él termina diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Lo conozco este versículo de que era pequeñita, de que era una niña, lo tenía en un cuadrito que me puso mi mamá en el cuarto. Y qué versículo que nos conmueve el corazón. Que el Señor nos ayude a siempre vivir en esa paz, ser pacificadores y también vivir en esa paz en nuestro corazón. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que el Señor os bendiga mucho. Lo hemos hecho muy resumido. Este tema puede ser tan amplio, cada punto podríamos hacer un estudio o 10 estudios, pero que el Señor os bendiga y podáis vivir esa paz, que ya la tenéis si sois hijas de Dios, y si no la tienes, nunca la has experimentado ni la conoces, a lo mejor tienes que entregar tu corazón a Cristo porque no eres una hija de Dios y tienes que pedirle perdón por tus pecados y tienes que ponerte en paz con Dios, que es lo principal para tu vida, y hazlo ya, porque no sabemos cuánto vamos a vivir, cuánto vamos a estar. Debajo del video te pongo los links para las otras clases sobre el fruto del Espíritu, y si quieres seguirlas y saber cuando subimos otra clase en YouTube, entonces te puedes suscribir y poner la campanita, compartirlo, hacer algún comentario. Me encantaría que si quieres hacer alguna pregunta. Dios te bendiga y podamos juntas seguir estudiando.